tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos reunidos algunos expertos reconocidos, como lo son Daniela Guerrero, Valentina Rodas y María Camila Paz, la cual soy yo, que me encuentro presentando este gran evento, el panel de expertos. Hoy hablaremos sobre el gran novelista, poeta y dramaturgo Miguel de Cervantes Saavedra, el cual fue considerado como la máxima figura de la literatura española. Y ahora, mi colega Valentina Rodas, muy reconocida por sus grandes descubrimientos, nos va a dar una introducción de lo que fue la vida del novelista Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español. Se cree que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió el 22 de abril en 1616 en Madrid, pero fue enterrado el 23 de abril y popularmente se conoce esa fecha como la de su muerte. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Poco después se alistó como soldado y participó heroicamente en la batalla de Lepanto en 1571, donde fue herido en el pecho y en la mano izquierda, que le quedó anquilosada lastimosamente. Cervantes siempre se mostró orgulloso de haber participado en la batalla de Lepanto. Continuó unos años como soldado y en 1575, cuando regresaba a la península junto con su hermano Rodrigo, fueron apresados y llevados cautivos a Anger. 5 años estuvo prisionero, hasta que en 1580 pudo ser liberado gracias al rescate que aportó su familia y los padres trinitarios. Durante su cautiverio, Cervantes intentó fugarse varias veces, pero nunca lo logró. Cuando en 1580 volvió a la península, tras 12 años de ausencia, intentó varios trabajos y solicitó un empleo en las Indias, que no le fue concedido. Fue una etapa dura para Cervantes, que empezaba a escribir en aquellos años. En 1584 se casó y entre 1587 y 1600 la estancia en Sevilla parece ser fundamental en la biografía cervantina, pues tanto los viajes como la cárcel le permitieron conocer todo el tiempo gentes que aparecerán como personajes en su obra. Próximamente, Cervantes se trasladó a Valladolid en 1604 en busca de mecenas en el entorno de la corte, pues tenía dificultades económicas. Cuando en 1605 publicó la primera parte del Quijote, alcanzó su gran éxito, lo que le permitió publicar en pocos años lo que había ido escribiendo. Sin embargo, a pesar del éxito del Quijote, Cervantes siempre vivió con estrecheces, buscando la protección de algún mecenas entre los nobles, lo que le siguió solo parcialmente del Conde de Lemos, los trabajos de Persiles y la Segismunda. Fue parte de su vida. Cervantes no contó con mucha suerte, pero él vio que con esta podía sacar una oportunidad, la cual fue comenzar a escribir y quiso incluir a personas de su alrededor en sus escritos, y así fue como se fue inspirando a escribir su gran obra. Y nos preguntaremos cuál fue su obra. Nuestra colega Valentina Roda nos hablará sobre ella. Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, publicada su primer parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Es la obra más destacada de la literatura española y de las principales de la literatura universal. Además de ser la más leída después de la Biblia, en 1615 apareció su continuación con el título de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El Quijote de 1605 se publicó dividido en 4 partes, pero al parecer el Quijote de 1615
en calidad de segunda parte de la obra, quedó revocada de hecho a la participación en 4 sesiones del volumen publicado 10 años antes por Cervantes. Es la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco. Representa la primera novela moderna y la primera novela polifónica. Como tal, ejerció un enorme influjo en toda la narrativa europea, por considerarse el mejor trabajo literario jamás escrito. Encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se estableció con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades a petición del Club Noruego del Libro en 202. Así fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto. Y retomando la idea que dijo mi colega Laura Rodas sobre la novela Don Quijote de la Mancha, es que las dos partes de esa novela ofrecen, en cuanto a técnica novelística, notables diferencias de ambas. La segunda, la cual se publicó en Tarragona, una versión apócrifa, conocida como El Quijote de Avellaneda, que Cervantes tuvo tiempo de rechazar y criticar por su escrito. Es por muchos motivos más perfecta que la primera, publicada 10 años antes. Su estilo revela mayor cuidado y el efecto cómico deja de buscarse en lo grotesco y se consigue recursos más depurados. Y, además de esto, los dos personajes principales adquieren también mayor complejidad al emprender cada uno de los caminos contradictorios que conducen a Don Quijote de la Mancha hacia la cordura y el desengaño. Y ahora, nosotros dándonos cuenta de cómo es esta obra, en qué trataba y cómo se conformó, nos ocasiona una pregunta. ¿Cuáles eran las aficiones de Don Quijote? Don Quijote es un personaje de pocas aficiones, pero muy intenso a ellas. Su principal afición eran los libros de caballería, libros que podía leer a toda hora del día y que incluso provocaron que vendiera parte de sus tierras para poder dinero con el cual comprarlos. Se obsesionó a tal punto con ellos que desarrolló una psicosis que hizo que se llamara a sí mismo Don Quijote de la Mancha y saliera a recorrer el mundo. También tenía cierta afición por la caza y por madrugar. Gracias a la fama que se le fue dando a Don Miguel de Cervantes, fue acompañándose de muchas personas importantes. Mi colega Daniela les dirá algo sobre lo acontecido en aquella época. Él, tan dedicado a las letras en el mundo literario de Madrid de finales del siglo XVI. Miguel fue amigo de las más altas plumas de la época, como lo fue Lanis, Figueroa, Padilla. Ellos se dedicaron a redactar la Galatea, donde figuran como personajes buena parte de estos autores. Su obra literaria está muy ligada al teatro y desarrollo de los corrales de comedia. En 1584, Cervantes mantuvo relaciones con Ana de Villafranca o Ana Franca de Rojas y tuvo su única hija llamada Isabel Saavedra, pero contraería matrimonio con Catalina Salazar. Bueno, no lo creerán, se han cumplido 400 años de la publicación de la segunda parte de las novelas más conocidas de la historia, El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Cogemos nuestras lanzas y nuestra daga. Nos adentramos en tierras de Castilla, esas llenas de molinos y trigales por las que deambuló el caballero con Sancho Panza, su fiel escudero, y recorreremos la ruta del Quijote a través de sus rincones más famosos y pintorescos, gracias a esta obra que nos deja enseñanzas. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado mucho esta presentación del panel de expertos. Los esperaremos en otras ocasiones. ¡Hasta pronto!